Y pues buenos días a todos, ¿verdad? El día de hoy, pues como les dije, vamos a resolver un segundo problema un poquito más complicado del método de los nudos. Y como les dije al principio, pues les voy a explicar ciertas cosas y vamos a ver pues una forma más fácil de como la encontré yo en el libro, de poder hacerlo. Y sale exactamente igual y ustedes creo que lo van a entender mucho mejor, que me imagino que ya todos tienen el solucionario, ¿verdad? Pero eh, lo que yo he encontrado el día de hoy pues ha sido un poquito pues más fácil, la didáctica es más entendible porque es algo que ustedes ya están acostumbrados a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, es el problema, me dicen si se ve mi pantalla, el problema 6.14 de Beers y Johnston nuevamente, solución, que es el método de armaduras. ¿Sí se ve la pantalla? No dije todavía no. ¿Todavía no? No. ¿Todavía me sigo viendo yo? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está, creo que no, yo me desfasé aquí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí ya se ve el problema. Ahora sí, ¿verdad, jóvenes? Sí, ahora sí hay. Muy bien. Entonces es el problema 6.14 de Beer, como siempre, ¿verdad? Y vamos a ver la solución. Voy a leer el problema. Dice, determine la fuerza en cada elemento de la armadura Fink para techo, que se muestra en la figura. Indique si los elementos están en tensión o en compresión. Y vemos la armadura tipo Fink que está en amarillo y luego vemos pues las cargas que están en rojo y las distancias y el nombre de los puntos que están en negro. Vemos, ¿sí?, que en A y en G, en los extremos, hay fuerzas de 1.5 kilonewtons y en B, D y F hay fuerzas de 3 kilonewtons. Y como ven, lo que vemos aquí es una estructura totalmente simétrica, ¿sí? Grábense eso, por favor, véanlo. Y como siempre, ¿sí?, lo primero que se hace en este caso es hacer el diagrama de cuerpo libre de la armadura completa. ¿Para qué? Para hallar las reacciones que, como vemos aquí en A, es un pin. Entonces vamos a tener dos reacciones. Y en G, como es un pin movible, ¿verdad? Un patín, le llamamos nosotros, tenemos una sola reacción, ¿sí? Estaba haciendo los dibujos en un programa que se llama Whiteboard, ¿sí? Pero de verdad, miren, joven, solo este dibujito me llevó 1 hora, entonces decidí hacerlos a mano, ¿sí?, para ahorrarme un poco de tiempo. Entonces, como vemos aquí, ¿sí?, la armadura es es simétrica, ¿verdad? Hay 2.25 de A a B, 2.25 de B a D, dice. Entonces, la misma distancia habrá de D hacia F y de F hacia G. Y tenemos alturas de 1 metro del punto A al punto B y del punto B al punto D. También es 1 metro. Ahí está. Y obviamente hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y como siempre nos lo indica la regla, podemos observar, dice que hay un perno en A y un elemento móvil en G. Además de observar que la estructura es completamente simétrica, tanto en dimensiones como en cargas aplicadas, ¿verdad? Porque en el centro hay 3, aquí en los extremos hay 3 y 1.5, y aquí hay 3 y 1.5, ¿sí? Como es una estructura en 2 dimensiones, obviamente vamos a hacer 3 ecuaciones. La sumatoria de momentos, ¿en dónde? Pues en el punto que yo escoja, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y lo primero que voy a hacer es lo más fácil, ¿verdad? Voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque para este caso solo hay una, ¿verdad? Hay ejemplos donde hay alguna
fuerza en X aplicada, por ejemplo, aquí en el punto F, si la hay, ¿verdad? Sí hay ejemplos así, pero igual son igual de fáciles. Entonces, ahí sí habrían, miren, dos fuerzas y tendríamos que hacer la sumatoria, ¿verdad? Entonces, como solo hay una fuerza en AX, entonces si esa es igual a 0, pues se queda como igual a 0. Debido a la simetría de la que hablamos anteriormente, miren jóvenes, como todo está simétricamente distribuido en cargas y en dimensiones, tanto AY, ¿sí?, como G están soportando la mitad de la carga total aplicada a la armadura. Miren, yo voy a hacer mis reacciones. Miren, si todas las fuerzas van para abajo, obviamente para que el cuerpo esté en equilibrio, mis reacciones aquí van a estar hacia arriba, ¿sí? Y como es totalmente simétrica, pues la mitad de la carga la soporta AY y la otra mitad de la carga la soporta AG, ¿sí? Esto es por ser simétrica. Siempre que tenga altura simétrica, siempre se va a resolver de la misma forma. Entonces esto es solamente cuando se da, cuando hay simetría, dice en todo, en cargas y en dimensiones. Miren, porque las cargas están igualitas, ¿verdad? 1.5 hasta en los extremos, en los medios hay 3 y hay una carga en el centro que es 3, ¿verdad? Entonces decimos que AY es igual que AG, ¿verdad? Son iguales. Están ejerciendo la misma reacción hacia arriba. Por lo tanto, si yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y, miren, todas ellas van hacia abajo, son negativas, y ellas dos van hacia arriba, son positivas. Por eso están aquí a Y y a G. De ahí, como es simétrica, miren, yo tengo dos cargas de 1.5, aquí y aquí, y tengo tres cargas de 3. Entonces, por eso yo he puesto 2 por el 1.5 y tengo tres cargas de 3. Por eso mi sumatoria de fuerzas me ha quedado así. Entonces 2 por 1.5 es 3 y 3 por 3 es 9, ¿verdad? 9 y 3 son 12 y tengo que AG más, dijimos que AG, perdón, que AY era igual a G, entonces yo lo sustituyo, ¿verdad? Tengo AY aquí y tengo aquí la sustitución de AG y AY. ¿Ven? Ya lo sustituí por esto que dije aquí, ¿eh? Lo vamos a poner en rojo. ¿Sí? Entonces yo lo sustituyo aquí y me queda que 2AY es igual a 12 y me queda que AY son 6 kilonewtons y como AY es igual a G, G también me queda 6 kilonewtons. No sé si se entendió esa parte. Sí. ¿Sí? Ok. Como ambas salieron positivas, hemos de indicar que la suposición que hicimos de que van hacia arriba es correcta. Ahora, digamos, pues yo voy a usar la fórmula M es igual a 2N menos 3, que fue las que les compartí en la presentación de PowerPoint, donde M es el número de elementos. ¿Por qué voy a sacar el número de elementos? Porque si aquí me pide, ¿sí?, sacar las fuerzas en cada elemento, yo tengo que ver cuántos elementos son para obtener esa cantidad de fuerzas. O sea que miren, yo tengo que obtener 11 fuerzas porque tengo 11 elementos. Y eso es lo difícil ya en este tipo de armaduras, ¿verdad? Pero se los voy a hacer bien fácil, ¿verdad? Esto significa que tenemos 11 elementos, por lo que debemos encontrar la misma cantidad de fuerzas mediante la utilización de los diagramas de cuerpo libre en cada uno de los nodos. Y obviamente vamos a empezar con, miren, en este problema no tuve necesidad de hacer sumatoria de momentos, si se dieron cuenta, ¿verdad? Porque ya hallé todas las tres incógnitas que tengo, las hallé solo con las sumatorias de fuerzas. ¿Sí? Por si no se habían dado cuenta. Por eso no voy a hacer sumatoria de momentos.
Bueno, entonces aquí vamos a hacer el nodo A, ¿sí? Entonces aquí, miren, en el nodo A yo tengo dos fuerzas, ¿verdad? La AY, la de 1.5, la AX, y tengo la fuerza que va de A hacia C y la de A hacia B. Y aquí está la fuerza que va de A hacia B, la fuerza que va de A hacia C, tengo la de 1.5 y la de 6. Ok. En estos diagramas soy yo, ¿sí? Yo el que resuelvo el problema, el que indico cómo van a estar esas fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, yo, ¿sí? Supuse que la fuerza de F de A hacia B va a compresión, ¿ven? Todo lo que llega al nodo es compresión, ¿sí? Y supuse que para mantener el equilibrio, esta fuerza va a ser de A hacia C, va a estar en tensión, ¿sí? Pero eso lo supongo yo. ¿Cómo? Viendo cómo están el resto de fuerzas que yo ya he estado analizando, ¿sí? Por ejemplo, yo veo que esta va para arriba y esta va para abajo, están equilibradas. Entonces, si esta la supuse yo a compresión, esta la voy a suponer a tensión, la voy a suponer. ¿Quién me va a decir que está correcto? El signo cuando resuelva, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, que es el eje Y, yo puedo tomar, digamos, una sumatoria de fuerzas, pero como les decía, los diagramas en el libro son más complicados. Entonces yo resolví para que vean cómo está la situación y que es más fácil de la forma que yo lo planteo, ver que la forma que tiene el libro de resolver es más complicada. Por ejemplo, aquí lo que hicieron fue hallar una resultante de estas dos que están en rojo, que sería 6 para arriba y 1.5 para abajo, me da aquí 4.5, ¿sí? ¿Para dónde? Para arriba, porque la más grande es hacia arriba. Entonces, perfectamente cierra mi triángulo, ¿verdad? Y también tengo otro triángulo asociado, ¿verdad? Que es este, ¿sí? Digamos, esta distancia de aquí para acá está nada más hasta aquí, ¿sí? Y la altura que hay de la línea de aquí hacia B es 1 metro. Y de ahí tengo la horizontal que va de este punto aquí, como quien dice, a 2/3 de C, vale 2.25. Entonces yo tengo este triángulo, ¿verdad? De aquí abajo, que va 2.25 y 1. Entonces lo que voy a hacer es hallar la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? Por medio del teorema de Pitágoras. Y si tengo 2.25 y 1, que son los catetos, pues obviamente la hipotenusa me tiene que quedar más grande, ¿verdad? Entonces 2.25 al cuadrado más 1 al cuadrado nos da la raíz de 6.06 y esa hipotenusa para este lado, ¿sí? Que es de A hacia B, me da 2.4622. Entonces, el ángulo que se forma entre FAB, que está aquí, y FAC, es el mismo, ¿sí? Que se forma entre la cantidad de 2.25 y de la hipotenusa que yo acabo de hallar, el 2.4622, ya que ambos triángulos pues están formados por los mismos elementos, ¿sí? Son similares. Entonces, yo voy a usar la trigonometría para encontrar las fuerzas, ¿sí? Primero uso el triángulo de las distancias para hallar el seno y coseno, ¿verdad? El seno es, ¿de cuál? De este ángulo, ¿verdad? Ahí no lo marqué. El seno del ángulo, ¿sí? Es el opuesto, que es 1, dividido la hipotenusa, que es 2.46. Y el coseno es 2.25 dividido la hipotenusa, que es 2.46, que son los que están acá. Entonces, ahora con el triángulo de fuerza, yo no hallé el ángulo, ¿verdad? Porque estos valores los puedo sustituir precisamente aquí, miren. Entonces, ahora con el triángulo de fuerzas usamos los anteriores valores de seno y coseno para hallar las fuerzas. Entonces, yo puedo decir que el seno de teta, que es aquí, ¿sí? Es el opuesto, que es 4.5, dividido la hipotenusa, que es la fuerza de A hacia B. Y aquí está.
El seno de teta vale 4.5 dividido la fuerza que va de A hacia B. Entonces, ¿qué vale el seno de teta? El seno de teta vale 1 dividido 2.4622, que es lo que he sustituido yo acá. Y esta división, pues me sale 0.40 y obviamente despejo para F a B. La paso a multiplicar y esto que estaba multiplicando se pasa a dividir. Y tengo que F a B me ha quedado positivo, ¿sí? De 4.5 dividido 0.46. Entonces, como me quedó positivo y yo lo asumí en compresión, pues está a compresión. Y luego con el coseno, ¿sí? Yo voy a hallar la otra fuerza que es la F de AC, que es lo que está aquí, ¿miren? Entonces, el coseno de teta, que ya lo tengo aquí arriba, va a ser dividido el adyacente, que es la fuerza de A hacia C, adyacente, dividido la hipotenusa, que es la fuerza de AB, que acabo de encontrar aquí arriba, ¿no? Entonces, venimos con 2.25 dividido 2.46, lo multiplico por 11.8 y me queda 10.125. Y como yo la asumí, ¿verdad? Aquí está en tensión, pero esto es algo ambiguo, ¿verdad? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo se hace para el nodo C. No sé si se entendió el nodo A. Inge, disculpe, ¿de dónde sacó ese 4.5? ¿De dónde Esa saqué este arriba. 4.5? Sí. Es lo que les dije, ¿verdad? Que el 4.5 aquí hicieron, miren, una sumatoria de fuerzas de estas dos fuerzas rojas, que es lo que yo tengo aquí, miren. La R es igual a 6, que va para arriba, menos 1.5 que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque están sobre el mismo eje. Y es como que hubiera hecho yo sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Ah, gracias, Inge, gracias, ya entendí. ¿Sí? Pero esto se va a explicar mucho mejor en el siguiente. Entonces, miren, 6 va hacia arriba, es positivo. 1.5 va hacia abajo, es negativo. Entonces, 6 menos 1.5 da 4.5. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? Porque 6 es más grande que 1.5. Y eso me sirve a mí para cerrar mi triángulo de fuerzas. Pero eso es más complicado, ese análisis. Entonces, van a ver cómo hacemos con el diagrama de cuerpo libre del nodo B y ahora sí van a ver que me van a entender mucho mejor, ¿sí? Entonces, como les dije ahora, decidí hacer los diagramas mejor a mano. Pues yo los entiendo mejor, ¿sí? Y puedo hacer mejor con más detalle mis gráficos, ¿verdad? Ya les puedo poner el nombre a los ángulos y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, el diagrama de cuerpo libre del nodo B, tenemos esto, ¿verdad? En B, ¿sí? Si yo regreso a mi gráfica, en B, miren, tengo la fuerza que va de A hacia B. Tengo la fuerza que va de B hacia D. Tengo el 3 que está aplicado aquí y tengo también la fuerza que va de B hacia C. En este punto tengo 1, 2, 3, 4 fuerzas, ¿sí? Que son las que yo he dibujado acá. Miren, 1, 2, 3, 4 fuerzas. Me salió que FAB, miren, FAB va en compresión, ¿sí? Aquí está. Entonces, cuando yo dibuje el siguiente diagrama de cuerpo libre, yo ya la tengo que poner en compresión. En compresión es todo lo que llega hacia el nodo, ¿miren? Que es la flecha azul que tengo aquí, ¿sí? El 3 kilonewtons va hacia abajo, ¿sí? Entonces, como esta fuerza va hacia abajo, yo asumí que F de B a C va a ir hacia arriba para mantener el equilibrio, ¿sí? Y yo asumí también que F de B a D va en tensión. Por ejemplo, F de B a D va en tensión, F de B a C va en compresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta línea azul, esta fuerza azul, básicamente cuando dibujamos nuestros vectores, ¿verdad? Esta fuerza por el principio de la transmisibilidad va a estar en el primer cuadrante junto con la F de B a D, ¿sí? Por eso yo he puesto, miren, esta línea punteada aquí. ¿Por qué? Porque realmente esta fuerza de B a C va a estar aplicada en el segundo cuadrante, ¿sí?
Y esta de 3 kilonewtons va a estar aplicada aquí, abajo. ¿Por qué? Porque es negativa, digamos, ¿verdad? A la hora de hacer nuestro análisis. Entonces también tengo, miren, vuelvo a tener el mismo, casi que el mismo triángulo, ¿verdad? Tenía ahí que de A hacia B valía 2.4622. Aquí sí me dio chance, miren, de poner un punto J para que se note, ¿verdad? El punto J precisamente es el punto que está abajo de B, perpendicular, ¿sí? Que forma un ángulo de 90 grados con la línea que va de A hacia C, que es esta que yo he puesto precisamente aquí, ¿ven? Ese es el punto J, ¿verdad? Y, o sea que aquí yo tengo dos triángulos, ¿verdad? El ABJ y tengo el BCJ. El ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa, si yo logro ver, ¿sí? Aquí en mi diagrama original, ¿sí? De A hasta D está la misma pendiente, ¿bien? Aquí no cambia. O sea, el ángulo que hay con la horizontal hacia B es el mismo que hay con la horizontal de B hacia D. O sea, hay simetría, ¿verdad? Es el mismo ángulo que hay de A hasta D. Entonces, vamos a decir aquí, ¿sí? Que este es el mismo ángulo, ¿verdad? Que para las dos es el mismo ángulo. Y ambas van a ir, realmente están aplicadas en el primer cuadrante, ¿verdad? Por la forma del vector, está aquí. Esta que yo dibujé en el cuarto realmente está en el segundo. Y esta que está aquí en el eje Y positivo va realmente en el eje Y negativo. Y obviamente aquí yo tengo alfa, ¿verdad? Tengo el seno y el coseno de alfa, que ya los había hallado anteriormente. Y también voy a hallar el seno y el coseno del ángulo beta, ¿sí? Que el ángulo beta es el mismo que tengo acá. ¿Por qué estoy hallando los ángulos? Para hallar las componentes sobre los ejes. ¿Bien? Entonces dice que H1 le he llamado yo a esta distancia que hay de B hacia C, ¿sí? Y me queda que esa distancia es de 1.25 metros. Entonces aquí es 0.75, aquí es 1 y aquí es 1.25. Acá. Entonces, cabal dice que el seno de beta es 1 partido la hipotenusa y el coseno de beta es 0.75 partido la hipotenusa. Entonces, vean, ¿verdad? En el diagrama vemos que FAB y FBD tienen la misma pendiente, como les indiqué estos dos, ¿sí? Y el ángulo, obviamente, será el mismo, por lo que procedemos a elaborar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ahora para el nodo B, ¿sí? Miren. Entonces, ¿qué hice yo? Miren, esto está más entendible y puedo hacer lo mismo con el nodo A, ¿sí? En lugar de estar haciendo el triángulo, ¿sí? Yo ordeno mis fuerzas, ¿sí? Y hago, pues, una sumatoria de componentes con el método algebraico. A sabiendas que, obviamente, yo he puesto el R hasta aquí abajo, ¿verdad? Que es la resultante. Entonces, obviamente, procederemos a elaborar. Solo que aquí, jóvenes, les voy a acordar que o usan el ángulo original, que es el que está medido del eje X positivo hacia donde está el vector, o van viendo, así como hice yo, ¿verdad? En qué cuadrante está cada fuerza para ver los signos. Por ejemplo, aquí miren, esta es de 3 newtons, pero yo sé que esta está aquí abajo. Entonces, como esta va hacia abajo, ¿sí? Esta es negativa y solo hay sobre el eje Y, que es la que yo he puesto aquí. Miren, la fuerza de 3 kilonewtons, su componente en X vale 0, ¿sí? Miren, está sobre el eje Y, no hay componente en X, y su componente en Y vale menos 3 kilonewtons, que como va hacia abajo, estaría aquí. Luego veo que la fuerza de FA a B, esa ya la Y anterior, que es la de 11.8, men, 11.8. Entonces yo ya digo que esta fuerza ya vale 11.8 kilonewtons, ¿sí? Y yo digo que la componente en X va a estar dada por el coseno, ¿sí? ¿Ven? Si yo paso este aquí, el coseno me da el X porque es el adyacente y el seno me va a dar
la Y. ¿Sí? Y entonces voy a tener que, como está en el primer cuadrante, F de A a B, en realidad, ¿sí? A la hora de trasladarlo aquí por el principio de transmisibilidad, ambas componentes son positivas en el primer cuadrante. Entonces, F a B, esto es positivo, ¿sí? Y esto es positivo. Miren, las dos son positivas. Entonces, aquí es el coseno del ángulo, que es el que tengo aquí, miren, 2.25 dividido 24, y el seno es 1.1 dividido 24.60, 2.4622, ¿verdad? El seno, alfa. Y lo mismo va a suceder con F de B a D, que está en el mismo cuadrante, y ambas son, miren, positivas y tienen los mismos. Como es el mismo ángulo, es el mismo coseno acá que acá, y es el mismo seno aquí que aquí. Obviamente no es la misma fuerza, ¿sí? Pero el ángulo sí es el mismo. En cambio, con F de B a C, miren jóvenes, me voy para acá. Entonces, realmente esta está aquí. Entonces, también el seno del ángulo, que es el opuesto, me va a dar la Y, y el coseno me va a dar la X, ¿sí? Entonces, como la Y es positiva, porque va hacia arriba, y la X es negativa porque va hacia la izquierda. Entonces, la X, miren, yo la puse, perdón, yo la puse negativa, ¿sí? Por eso puse el signo acá, que es negativo, y el este es positivo. Y procedo a hacer, miren, como ya tengo las componentes en X y las componentes en Y, pues separo las dos ecuaciones, ¿sí? Hago mi sumatoria de fuerzas en X, que son todos los valores que tengo aquí en rojo, que es 0 más 931 más 0.9138 por F de A a B, que vale 11.8, menos, aquí le puse todos los ceros, ¿verdad? 0.600 por F de B a C, más 91.38 por F de B a D. Es igual a 0, ¿men? Por eso puse yo una resultante aquí. Y pues procedo a resolver. Y me ha quedado la ecuación número 1, ¿verdad? Ya quitando, si quieren la vamos a quitar aquí ya todos los ceros a este punto 6 y me queda esta ecuación. Es una ecuación con dos incógnitas. Y lo mismo va a pasar con ella, que me va a quedar otra ecuación con dos incógnitas. Y voy a proceder también aquí, le vamos a quitar todos los ceros, ¿verdad? Entonces otra vez, miren, menos 3 más 0.40 por 11.8, 0.8 por F de B a C y 0.40 por F de B a D. Obviamente, para que me quede aquí un poquito más exacto, yo estoy usando, miren, 4 decimales, ¿sí? Entonces ya procedo, ¿sí? Ya procedo a resolver y me ha quedado, pues, la ecuación número 2, que como vemos, F de B a C, F de B a C, F de B a D, F de B a D, y de ahí los términos independientes, ¿sí? Aquí creo que me faltó un signo menos, o es más. Vamos a ver, por favor, corríjanme ahí, jóvenes. Sí, es positivo. Entonces aquí, miren, jóvenes, es, a ver si no me confundí, es negativo. Sí, positivo que. Sí, ¿verdad? Entonces al pasarlo aquí es negativo. Negativo. Ok, a ver si nos sale entonces. No nos va a salir, ¿verdad? Vamos a ver. Algo va a cambiar aquí entonces. Sí, esto es la sumatoria de estos dos, miren, jóvenes, que es lo que tenemos aquí. Ahí está, muy bien.
Y este entonces es negativo, ¿verdad? Aquí vamos a borrar todos los ceros, igual acá. Sí, ahí no cambió nada, ¿verdad? Todo lo demás está correcto. Solo cambiaría, pues, si está en tensión o compresión, porque es lo que cambia. No, Se ve, es lo único que cambiaría, ¿verdad? era lo único que cambiaría. Ah, no, no cambie. No, mire, porque aquí es negativo, aquí yo sumé y ahora voy a restar. Entonces sí va a cambiar este dato, ¿eh? Entonces todos los datos nos van a cambiar. Lo bueno que lo estamos corrigiendo aquí, ¿verdad? Cabal lo vi aquí. Bueno, entonces tenemos, ¿sí? Que yo tengo ahora mis dos ecuaciones, ¿sí? Tengo menos 0.6 más 0.9138, que es la ecuación número 1, y tengo 0.8, 0.4061 y tengo menos 1.5. Entonces yo voy a, obviamente tengo 0.6 y 0.8, entonces positivo, negativo arriba y positivo abajo, nos va a quedar yo multiplicando 0.8, ¿sí? Por arriba y 0.6 por abajo, ¿verdad? Entonces me da 0.40, aquí me da negativo menos 0.48 y aquí positivo 0.48. Entonces estos dos se van a eliminar. Y voy a tener esto de aquí, que va a ser 0.8 por 0.91 y 0.6 por 0.40. Me dan estos dos resultados. Y ambos son positivos, ¿verdad? Y este me va a quedar entonces, en lugar de 9, me va a quedar 8.1 menos 0.9, 7.2. Y aquí sí ya nos cambió todo, ¿verdad? Entonces, aquí va a quedar que es 7.2 dividido 0.9747, que es 7.3869. 38. 7.3869, pero lo vamos a dejar en 38.7, ¿verdad? Y F de B a D, miren jóvenes, F de B a D, ¿sí? Como me quedó positivo, ¿sí? Está en tensión, ¿sí? Y obviamente aquí está a tensión. F de B a D, ¿sí? F de B a D está en tensión, ¿sí ves? Aquí está en tensión, ¿ve? Que es esta de aquí. Y luego, obviamente, con la segunda fórmula, que es esta de aquí, ¿sí? Voy a hallar, voy a sustituir, ¿sí? Ahora voy a sustituir el 7.387, ¿sí? Por este de aquí, que entonces está aquí, ¿ven? 7.387. Y tengo que es 0.4061 por 7.387. Me da 3 exactos, ¿verdad? 2.9998. Entonces sería 3. Y aquí sería 3. Y 1.5 menos 3 nos va a dar menos 1.5, ¿verdad? Aquí sería menos 1.5 dividido 0.8. 1.875. 1.875, ¿verdad? Entonces, y eso nos queda negativo, ¿verdad? 1.875, ¿verdad? Entonces quiere decir que la fuerza de B a C, ¿sí? Miren, la fuerza de B a C
que yo asumí que estaba con presión, realmente está en tensión, ¿verdad? Entonces ahí nos cambió. ¿Sí? Yo asumí que estaba a compresión y entonces quiere decir que está a tensión. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con el diagrama de cuerpo libre, pues del nodo C. ¿Sí? Entonces me voy hasta aquí, ¿verdad? Me voy aquí a C. Entonces, en C, como vemos, tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Y vamos a dibujar otra vez las 4 fuerzas, ¿verdad? Entonces, aquí están, ¿verdad? F de AC, ¿cómo nos quedó? Entonces, aquí yo hice malos mis diagramas, ¿va? Por ese signo. F de AC nos ha quedado en tensión, ¿sí? F de AC está en tensión. Miren, entonces yo lo vuelvo a dibujar ahora otra vez a tensión, o sea, va saliendo del nodo. F de BAC F de BAC nos ha salido a tensión. Entonces aquí fue donde yo me confundí. Entonces como F de BAC va en tensión, va a ir dibujado aquí. Donde yo dibujé las líneas punteadas. Entonces, yo he asumido que F de CAE y F de CAD, ¿sí? Van aquí. Entonces, como siempre, ¿verdad? Yo voy a hallar, ¿sí? El triángulo que hay de C, AD y E, ¿ah? Que es este que tengo aquí. Vamos a ver. Este, ¿verdad? C, D, I. ¿Por qué voy a hallar las dimensiones de este triángulo? Porque yo necesito hallar el ángulo que se forma entre la línea que va de C a D y la línea que va de C a E. ¿Para qué? Para hallar el seno y el coseno de este ángulo, ¿sí? Este ángulo de aquí, ¿sí? Yo ya lo hallé anteriormente, ¿sí? Y ese me va a servir a mí para hallar la misma fuerza, que es la fuerza que yo ya encontré. Entonces, procedemos a hacer el diagrama del nodo C, ¿sí? Aquí está el diagrama del nodo C y yo voy a venir aquí y a verificar las dimensiones, ¿verdad? Sabemos que de C hacia E hay 3, de C hacia D yo no conozco, pero yo sé que desde E hacia D hay una altura de 2 metros. ¿Cómo? Pues por mi dibujo original. Siempre tengo que volver, ¿verdad? De esta línea que está de C a E hasta D, miren, hay 2 metros. De C hacia E hay 3. O sea que si la armadura es simétrica, cuando yo parta aquí a la mitad con una línea vertical de D hacia abajo, ¿sí? Yo voy a tener la mitad de la distancia de C hasta este punto y la otra mitad de este punto hacia ahí, que yo es lo que yo he supuesto, ¿sí? Aquí en este punto. ¿Sí? Que entonces de C hacia P va ahí 1.5 y de P hacia E también hay 1.5. O sea que básicamente yo aquí voy a tener, como quien dice, un triángulo, posiblemente un triángulo equilátero, ¿verdad? No equilátero. Voy a tener un triángulo simétrico o isósceles, donde H3, donde la distancia de C a D es la misma que D hacia E, pero no la distancia que hay de C hacia E.
Entonces, aquí H3 yo la vuelvo a hallar ¿con qué? Con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que me da 2.5, ¿sí? Entonces ya tengo el ángulo, ¿verdad? Que aquí es, el seno de este ángulo es el opuesto que es 2 dividido la hipotenusa que es H3. Y H3 vale 2.5. Y el coseno de este mismo ángulo, ¿sí? Vale la distancia que hay de C a P, que dijimos que era 1.5, dividido el H3. Y el H3 es que es el que acabo de ir. Y luego nuevamente, ¿sí? Voy a usar las componentes. ¿Ven? Esta fuerza de B a C tiene que estar, como quien dice, acá, de este lado. ¿Sí? Entonces va a estar en el cuadrante número 4. ¿Sí? Entonces veamos. ¿Ven? La fuerza de A hacia C, ¿sí? No tiene componente en X y la componente en Y es negativa. Perdón, la componente en X es negativa. Entonces aquí está, negativo. Y no tiene componente en Y, es 0. Luego me voy a la F de B a C, ¿sí? Realmente debe de estar en este cuadrante, ¿sí? Por lo que la X va a ser positiva y la Y va a ser negativa, ¿ven? Entonces la X va a ser positiva y la Y va a ser negativa. Aquí está. Luego voy a tener la fuerza de C a D. Ah, no, puse la fuerza de C a E. ¿Ven? La fuerza de C a E, la X es positiva y es completa, ¿sí? Solo hay en ese lado. Y en Y es 0. Aquí está. Y de último tengo la fuerza de C a D, que como está en el primer cuadrante, ¿sí? Como está en el primer cuadrante, ambas son positivas. Y obviamente este punto 75.120 partido 1.25 son los senos y cosenos del anterior triángulo, ¿verdad? Que son estos que están aquí, ¿verdad? El ángulo beta que yo hay aquí, ¿ve? De B a C, ¿ven? Igual tengo, igual de B a C aquí, ¿ven? De B a C. Es el mismo ángulo, ¿verdad? Mismo ángulo aquí, el mismo ángulo aquí. Entonces, el seno me va a dar la Y y el coseno me va a dar la X. Aquí está. Y la Y es, dijimos que era negativa, ¿verdad? Por eso le he puesto yo negativa. Y otra vez, vuelvo a hacer, separo las ecuaciones, hallo la componente en X y la componente en Y. Entonces me quedo 10.125, F de B a C, me la repiten por favor, que es la que tengo ahí arriba, ¿verdad? La que corregimos. 1.875. Y aquí también es 1.875. Y una pregunta, en esa tensión, ahí sí que en la fuerza de B a C le quedó contracción, ¿no? ¿O No, cómo le quedó? la fuerza de Porque, B a C, así me salió en tensión. sí, porque yo ahorita estaba revisando el solucionario y acá Ajá, tenía 2.81. 2.81. Ajá, y está en ¿qué? ¿Qué es eso? Mm, Compresión, en contracción iba a decir, está en compresión. Entonces, si estaba bien dibujado, así como lo tenía usted la primera vez, digámoslo así. sale Entonces, diferente. ajá, entonces La magnitud sale diferente. la Y ya fuerza de revisó. B, Nosotros tenemos buenos los signos, ¿verdad? ajá, Nosotros tenemos buenos los signos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, aquí la X es negativa y la Y es positiva. positivo, ¿Ven? La X es negativa y la Y es positiva, positivo. es un vector. Entonces, ¿en qué me había confundido yo aquí? En esto de aquí, ¿verdad? Eso estará igual en el solucionario. No,
No. Así que lo único que varía es la cantidad que sale en la fuerza de B a C, que es 2.81 kilogramos newton. Como usted me lo mandó, güey, yo lo tengo aquí, creo. Ajá, está en la página 807. Vamos a ver. La página que dice 807. 807. Ajá, así es. Vamos a revisar en qué me confundí yo o si se confundió el libro. Aquí 11.08 en compresión y 10.13 en 10.125. Vamos a ver. Pues aquí yo tengo 11.08 en compresión, está correcto, y 10.125 en tensión, correcto. De ahí hicimos nuestros diagramas de cuerpo libre, sacamos 1.25, pero aquí ¿qué hay? Es que aquí no muestran nada, ¿va? En la junta en B sale 3/5 F de B a C. 3/5 y este es positivo, miren, y yo lo tengo negativo. Miren, F de B a C, miren. Mire cómo está el vector. Aquí No tienen tensión. la tienen en tensión. Va. Si usted hace sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿cuál es la componente, por ejemplo? Ah, sí, pues, quiero ver. Sí, F de B a C. ¿Por qué yo lo tengo negativo? Ah, es que yo lo asumí al revés, mire. Yo lo asumí en compresión. Ahí está. Yo lo asumí. Miren, ellos aquí lo están asumiendo. Es que eso es lo que pasa, miren. Ellos aquí lo están asumiendo a tensión, ¿sí? Yo lo asumía compresión, ¿sí? Compresión. Entonces, vamos a ver si yo me confundí aquí a la hora de hacer alguna sumatoria. Sí, miren, el X de ellos es positivo y la Y tiene que ser negativa. Aquí está, ¿sí? Los míos tienen que ser al revés, porque yo lo asumí que iba a compresión. Entonces, mi X tiene que ser negativa, que es la que está aquí, miren. Mi X tiene que ser negativa, correcto, y mi Y tiene que ser positiva. ¿Ven? 3/5, ¿cuánto es? 0.6, ¿no? ¿Verdad Sí, que sí? 0.6. Ajá. 0.6, estoy correcto. 4/5 es 0.8. ¿Ven? 0.8, yo tengo igual, ¿eh? No sé de dónde se sacan el 3/5 y el 4/5, miren. ¿Miren? ¿Me vio? Solo para dejarlo en fracción. Posiblemente sí. Multipliquen esto, miren. A ver, que ahí sí me va a variar, pues. Ajá, es que, o sea, los signos los podemos tener bien y por eso no le queda ninguno negativo y ya le queda como que con compresión. Ajá. Y es lo que pasa en el otro lado, que como lo hicieron mal, le salió negativo, pero es en tensión.
Sí, pero mire, por ejemplo, yo tendría que tener las mismas equivalencias, por ejemplo. Por ejemplo, este factor de aquí, ¿cuánto sale? 10.13. 10.125 positivos, ¿verdad? Positivo. Entonces pasaría con nosotros. ¿Ya vio? Pasa del otro lado. O sea, resuelvan esta ecuación ya que la tenemos en pantalla. O denme los factores de esta ecuación. Así como está. Ah, sí, aquí está. Aquí me confundí yo también, miren. Aquí está positivo. A la hora de pasarlo de este lado pasa negativo, ¿eh? Negativo. Ahí está. Hoy sí la canción, hoy sí la estoy cantando yo, ¿eh? Ahí está. ¿Ven? Entonces, miren, me queda igual. Yo me confundí en los signos, miren. Este No, es no, mire, negativo, este es negativo. ¿Miren? Entonces, ¿me queda qué? Aquí lo son primero que 9, ¿verdad? Entonces me ajá, quedó igual. Negativo y igual a negativo me da cero. menos 9. Y aquí, menos 9. Menos 9 dividido 9.47. Entonces, ¿cuánto me dan pi a mí? Yo, sí, 9 no, claro, sí. dividido 0.9747. Ok. 23. 9.233. 9.234 tengo yo. ¿Sí? Ajá, Negativo. Yo la asumí, miren, Sí, 1.74. la F de B a C. Ujú. ¿Cómo la asumí yo? en compresión. En compresión. Como me salió negativa, va a estar en tensión. Ahí De está, ¿no? ¿Ya vio? 9.23 en tensión. Compresión. ¿Cuánto sale aquí? Tensión. 9.23 en compresión. Ah, qué raro. Sí, ¿verdad? Sí, porque tendría que O sea, yo lo asumí aquí a compresión. Aquí me tuvo que haber salido a mí positivo, ¿verdad? ahorita todos tendrían que salir positivos, que sí se asumieron bien. Para enriquecer, digámoslo así. Ujú. Sí, pues, o sea, este 10 era positivo, pasa aquí negativo. Aquí quedamos que este era negativo, ¿verdad? No, que este era positivo también aquí y pasa como negativo. ¿Sí? Y ahora tenemos un sistema de ecuaciones Negativo. Menos. que aquí es negativo, ¿sí? Lo vamos a asumir y aquí me queda negativo y negativo, menos 9. Estos dos me quedan positivos. Sí, y yo lo asumía con presión, ¿verdad? A compresión, o sea, tendría que F de salir con B a signo D. positivo. Ah, miren, F de B a D, miren, yo lo asumía tensión. Como me quedó negativo, entonces es Potencial. compresión. Compresión. Ahí está. Ajá. Ahí Ahí está. está. Ahí. Ya me había asustado. ¿Ya vieron? O sea, Ajá. vieron que sale igual. Y yo estoy asumiendo cosas diferentes. ¿Miren? ¿Por qué? Porque realmente no estaba viendo esto de verdad. Porque, miren, yo solo miro esto y de verdad, digo yo, ¿cómo lo voy a explicar? Sí, uno se hace bolas. Pero realmente yo estoy en lo correcto. Miren. Sí me había confundido, ¿ah? Pero mis datos están correctos. Yo lo asumí aquí de B a D en tensión, ¿sí? ¿Y cómo está? Como me salió negativo, ¿sí? A Esto es compresión. negativo, entonces lo voy a quitar aquí, lo voy a poner rojo, ¿verdad? Como me salió negativo, ya yo mi respuesta la voy a dar. Como me salió negativo, ¿sí? Esto es a
Entonces le quito el negativo y le digo que estamos a compresión, ¿verdad? Ahí está. Entonces me salió 9.24 en compresión. Compresión. ¿Sí? Y es el 9.24 que también sale aquí en el libro, ¿va? Sí, Sí. en compresión. ¿Ya? La misma historia, ¿eh? Miren. Ellos lo asumieron a tensión también. Atención. Como nosotros. La que yo asumí a compresión fue la de BAC. La que estaba bien. Ujú. Entonces aquí no es, aquí es 9.234, ¿verdad? F de BAD. 9.234, ya me había asustado yo. Entonces aquí es 3.75, es menos 3.75, aquí es menos 3.75, aquí serían menos 2.25, aquí sería menos 2.25, 2.8, 2.8125. Negativo. ¿Yo cómo lo asumí? A compresión. Ajá. Como es negativo, va a estar a tensión. No, o me confundí aquí también, no, ¿verdad? Entonces yo No, ahí. agarré esta ecuación. Es que ahí tiene menos 1.5. Sí, pues, ¿verdad? Ajá. Entonces quedaría menos 1.5 menos 3.75 y 0.8. ¿No sale? Entonces Vamos arriba. desde 0.09 sería Ah, porque aquí la estoy asumiendo aquí, miren, entonces este es negativo, ¿eh? Entonces este es menos 3.75 y cuando pase aquí va a ser más. Este es negativo, ¿sí? Este es negativo. Este es negativo. Este es negativo. Este es negativo. Negativo, positivo. Este aquí es positivo, ¿sí? Y el aquí es positivo, ¿sí? Entonces, si este es positivo, ¿sí? Y yo la asumía con presión, ¿eh? Entonces esta está a compresión. ¿Cuánto sale? Eso, 2.81 2 1.25 a compresión. a compresión, ajá. ¿Sí? En los signos fallé aquí en esta, en el B. Porque vamos a ver si no lo hice en el C también. Lo bueno que lo estamos corrigiendo en la clase, ¿ya ven? ¿Ya vieron que sí? O sea que mi suposición está correcta, ¿ven? Que esta va en compresión. Y aquí la tenemos en tensión, ¿ven? A ellos le quedó negativo. ¿Sí? Ajá, y ya después lo pasaron para compresión. ¿Sí ves? A ellos les salió negativo, ¿eh? De B a D. No, de B a C, ¿verdad? ¿Eh? De B a C le quedó en compresión. Igual aquí, ¿eh? Los pasaron a negativo y está a... Aquí está, ¿eh? Ellos les quedó negativo, ¿men? A mí me quedó positivo. ¿Por qué? Porque yo sí la asumí como debería de ser. Entonces ya vieron, cuando hacemos bien los cálculos, que no fue mi caso, ¿verdad? Igual
igual a mí me salió la resultante que es, ¿verdad? Miren. ¿Y cuánto sale en realidad f de b a d? Menos 9.23. Entonces lo voy a sustituir aquí. Y la respuesta es que f de b a d es que va en compresión. Pero cuando yo lo sustituyo en la ecuación, yo tengo que tomar el signo negativo, ¿verdad? Porque así me salió para esta serie de ecuaciones. ¿Sí? Yo, ¿qué tengo que determinar aquí cuando dé la respuesta? Si va a tensión o a compresión, que es lo que me piden. Pero de mi sistema de ecuaciones, esta es mi respuesta, ¿ve? Entonces aquí esto pasa así. Igual ya veo que me queda la respuesta del libro, ¿verdad? Solo que yo me había confundido aquí. Vamos a quitar el libro, ¿verdad? Es para que vean que yo sí hago los problemas, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad? Entonces, ya se entendió, ¿verdad? Entonces ahí ya corregimos todo lo que yo tenía malo aquí. Entonces, lo mismo va a ser con el nodo C, ¿verdad? Entonces, ¿qué asumí yo? Que B a C estaba en compresión. Aquí está también, compresión. F de B a D, aquí no hay. F de A a C, que era lo que teníamos en la primera, estaba a tensión. ¿Sí? Y yo he asumido estas dos que están a tensión, ¿vale? Yo lo asumí así. Entonces ya teníamos, ¿verdad? Que 10 era negativo, que este era totalmente positivo en la X, ¿sí? Que este realmente también todas son positivas en la X, ¿verdad? Todas son positivas en la X menos la F de AC. Y tenemos que las componentes en Y, ¿sí? Como esta está aquí, una es positiva y la otra esta es positiva y esta es negativa. La F de BAC es la negativa y la F de CAD es la positiva. Aquí está. Y volvemos a hacer las mismas ecuaciones, ¿verdad? Entonces aquí sí lo tengo correcto. El 10 es negativo, con este positivo nos queda esto. Y a la hora de pasarlo aquí es positivo. Que agarré la de X, ¿verdad? Aquí están los factores. Entonces nos queda esta ecuación, que es la número 3, le puse yo, ¿sí? Luego voy a tomar esta, que todos son 0 y solo tengo 1, 2 factores, pero igual los puse aquí, ¿verdad? 0, menos 0.8, 0 y 0.8. Entonces, miren, me queda 0.8 multiplicando a 1.875, 0.8 multiplicando a FCAD y 0. Entonces, para yo no complicarme con los decimales, voy a dividir todo entre los 0.8. 0.8 dividido aquí 0.8 me da 1. 0.8 dividido este 0.8 me da 1 también. Y es igual a 0.8 dividido esto da 0. Y luego tenemos, aquí no es esto, ¿verdad? F de CAD, ¿cuánto vale, jóvenes? 2.81. ¿Qué manda? 2.81 en tensión. Otra vez me volví a confundir. No, 2.8125 en tensión, FCD. Sí, pero por ejemplo, si yo divido todo aquí dentro de 0.8, mire, este 2.81 ya no va. ¿O sí va? No. F de BAC, ¿cuánto vale? Es que eso estaba arreglando, ¿ah? F de BAC vale 2.8125. Aquí está mal, miren, es que como me confundí ahí arriba, lo estaba arreglando, ¿ah? 2.8125 y aquí es 2.8125. ¿Sí? Aquí está bien. F de BAC vale 2.8125. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? F de BAC es 2.8125, que es la que está aquí, y la sustituimos aquí. Ahora sí, divido todo dentro de 0.8, esto me queda 1,
esto me queda 1 y aquí me queda 0. Entonces, F de CAD, que yo la asumía tensión, ¿sí? Me queda tensión, porque este está negativo, cuando lo pase al otro lado es positivo. Entonces me quedo a tensión. Y ahora sustituyo el valor de la ecuación este de CAD en la ecuación número 3, que es la que tengo yo aquí arriba. Entonces tengo F de CAE más 0.6 por esto, ¿sí? Va a ser igual a 8.4375, que era lo que teníamos aquí. Entonces este está negativo, perdón, este está positivo, cuando pase aquí es negativo y yo también asumí que esta estaba en tensión. Entonces me va a salir positivo. Y aquí también está positivo. Así salen las fuerzas, Sí. ¿verdad? Sí, sí, Vamos sí. a ver. Ya cerré yo el libro. Ya vieron que sí, que yo, a pesar de que yo lo estoy haciendo de otra manera, las respuestas salen igual, ¿verdad? En la 809 dice, ¿verdad? 807. Aquí está. Sí, las dos las asumieron a tensión, las dos salen a tensión. Ok. Y luego, como todo es simétrico, ¿sí? Como todo es simétrico, yo voy a regresar aquí, ¿sí? La fuerza que va de A hacia C tiene que ser igual a la fuerza que va de G hacia E. Vamos a empezar, ¿verdad? La fuerza que va de A hacia B tiene que ser igual a la fuerza que va de F a G, porque es simétrico. Y aquí lo tengo yo, ¿eh? De F a G es igual a de A a B. Luego, lo vamos a poner aquí en el libro, aquí para que veamos las dos pantallas, ¿verdad? Miren, yo estoy considerando que como todo es simétrico, ¿sí? Que la fuerza que va de A hacia B es la misma que va de F hacia G. Aquí está. Es lo que consideramos aquí al final. La fuerza que va de B a D es la misma que va de D a F, que es la que está aquí. La que va de B a C es la misma que va de E a F, que es la que está aquí. La de C a E solo hay una, ¿verdad? Y como ven, por simetría, la que va de C a D también es la misma que la que va de D a E. De C a D es la misma que la que va de D a E. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos? 2, 4, 6, 8, 10. Y la única que nos falta aquí es la de C a E. Son 11. Que es la que hallamos aquí, la de 6.75, la que está aquí, ¿bien? Entonces aquí hay una más 10 son 11. Por eso le digo, cuando hicimos la fórmula aquí, miren, nos tenían que salir 11 fuerzas. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 y la de CAE 11. ¿Por qué son iguales? Porque son simétricas. Si quieren pueden hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo D y se van a dar cuenta que de D a F y de D a E va a salir lo mismo. ¿Sí? Eso lo hice yo, pero como tenemos una clase limitada, pues esto es bien largo, ¿verdad? Pero sí yo comprobé al menos los que van ahí y sí salen lo mismo, ¿verdad? Yo, como vieron aquí, yo tengo dos consideraciones diferentes en el diagrama de cuerpo libre de B, pero me han salido, yo tenía confundido los signos, pero me han salido las mismas respuestas, ¿verdad? Llegamos a la misma conclusión que lo que tiene el libro.
Y aquí me parece a mí que está un poquito más entendible que este enredo que tienen ellos aquí, ¿verdad? Porque aquí hay 3/5 y 3/5 y la verdad yo no veo ningún 3/5 por aquí en los triángulos, ¿va? Yo me imagino que han de haber sacado alguna similitud, ¿verdad? Entre las, por ejemplo, aquí vamos a ver. En el nodo C, ¿sí? Miren, en el nodo C yo tengo estos factores, ¿verdad? 4/5 es 0.8. F de C a D dice. Aquí está, ¿ven? 0.8. Que va en Y. Y F de C a E tiene 1. Sí, son similares, ¿ven? 4/5 aquí. Que aquí también es 4/5 de B a C. Que va multiplicado por 2.8125. Sí, básicamente lo que hicieron fue usar, en lugar de usar los decimales como los usé yo, ellos los sacaron a, miren, 0.6 es 3/5, que son los que están aquí, pero lo que hicieron ahí fue una relación de triángulos. Miren, los triángulos van en una relación de 3, 4 a 5, ambos triángulos, ¿sí? Y yo he sacado pues con las medidas de los triángulos, las que trae el problema, yo he sacado pues los mismos factores. ¿Sí? Solo que realmente aquí no dicen por qué es de 3, 4 a 5. Vamos a ver, 0.8. Vamos a probar. 3, a ver, multipliquemos. 1.20. A ver. Multipliquemos por 4, ¿sí, verdad? 4 por 1 da 4 y 1.25 por 4 da 5, ¿ah? 4/5, ¿sí? Han de haber multiplicado, han de haber tenido algún factor para convertir los decimales que yo tengo aquí de las distancias a fracciones equivalentes de 0.6 y 0.8. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, si esta didáctica está más fácil que la que ven ustedes en el libro. Sí, explicado con usted está mejor. Que del libro ¿Verdad sí que no está entiendo. más fácil así? El libro solo me ayuda para comparar respuestas. ¿Qué manda? El libro solo me ayuda para comparar respuestas. Sí, pero realmente el procedimiento debe de ser así, ¿verdad? Y como ven, definitivamente sale igual. Y a mí me pareció algo más sencillo esto porque ya tengo ordenado, hago mi cuadrito y saco mis ecuaciones. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario o algo para poder terminar ya la clase del día de hoy. Nos tardamos un poquitito, ¿verdad? Pero fue porque yo me confundí en unos signos. Así que disculpas a la afición, ¿verdad? Pero como ven, los resultados, aunque, a pesar de que me haya confundido, salieron como las que están en el libro. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Uy, No, entonces vamos a dar por concluida la clase del día de hoy, agradeciéndoles como siempre su presencia y su atención y gracias ahí por la ayuda y las correcciones en los signos. Entonces siempre tenemos que estar Inge, pendientes, ¿verdad? Porque como les digo, nadie es perfecto, ¿verdad? Siempre nos vamos a confundir, pero como ven, está correctamente resuelto el problema, ¿verdad? Entonces pasen muy buen día a todos y cuídense bastante y como siempre, no salgan de casa, ¿verdad? Inge, Eh, dime,
Les voy a mandar el archivo como ya después del día de mañana ya no puedo compartir más archivos, ¿sí? Más que los que ya hemos resuelto. Vamos a buscar un mecanismo para enviarle los problemas del libro de la 11ª edición de la tarea para que todos los tengan, tal vez ahí por medio del WhatsApp, ¿verdad? Para que lo tengan, porque al final de cuentas no sabemos cuándo vamos a hacer el segundo parcial. ¿Les parece? Dije, por WhatsApp sería entonces. Sí, yo digo que sí, por WhatsApp. Ingeniero, Sí, ¿A dónde? Adoni. Lo escucho. tenía como una pregunta. Sí. ¿Qué posibilidad hay que podamos hacer como una hoja de trabajo preparativa para el examen? Porque he avanzado con los problemas de la tarea, pero realmente yo todavía no me siento como capacitado para resolver un examen. Entonces yo quería ver que si podía hacer eso para ver como el nivel que tengo. Todavía me falta otro poco más. Lo que pasa que hacer una hoja de trabajo ahorita es complicado. Solo que la hagamos individual. Y lo que pasa que ahorita ya no tenemos tiempo. Por ejemplo, mañana sería nuestra última clase. Y el viernes ya no habría clase, a no ser que no sé, voy a pensar en algo y si quieren y les notifico. ¿Les parece mejor? Voy a pensar algo y voy a consultarlo con el ingeniero Chávez, obviamente, ¿verdad? Y acuérdense que yo no les voy a ¿Está bien? decir, yo nunca les voy a decir, miren jóvenes, hoy es lunes, mañana martes es el parcial. Entonces, obviamente vamos a notificar fechas, por ejemplo, vamos a decir el 14, el 25 de abril es el parcial. Entonces, en la fecha entre la fecha entre la fecha entre el 14 y el 25 podemos hacer un par de hojas de trabajo, ahí sí, pero antes no creo. Permítanme un segundo, jóvenes, permítanme un segundo, jóvenes. Aló, aló, disculpen, jóvenes. Bueno, hay una interrupción, pero bueno, ahí sí podríamos hacer una hoja de trabajo, ¿sí? Y la podríamos hacer así, por ejemplo, yo se las pongo, por ejemplo, a las 8 de la mañana y hacemos una videoconferencia a las, qué sé yo, 3 de la tarde y nos juntamos para ver los resultados, si tienen dudas, cómo se resuelven, mostramos las comparaciones de las cosas que estén y damos unas directrices para hacerlo. Pero no lo podría hacer en estos días porque obviamente ya mañana es nuestra última clase y la semana de Semana Santa pues estamos de feriado, no los voy a recargar con nada que tengan que hacer. Y si les dejo una hoja de trabajo, muy posiblemente se van a juntar, entonces eso es lo que queremos evitar, por eso no lo he hecho. Créanme que lo he pensado, pero no lo he hecho. Ahí, nos vamos a juntar. Lo que sí pueden hacer es tal vez, si tienen si ya están haciendo los problemas de la tarea, manden una foto con WhatsApp a los demás compañeros o al grupo de mecánica y miren, mucha, yo tengo esta duda, o esa es una duda, yo les podría contestar ahí, mire, tiene malo el signo, así como nos pasó ahorita, ¿va? Sí, pero vamos a hacer una hoja de trabajo hasta que tengamos bien conocimiento de qué es lo que va a pasar con las clases, ¿verdad? Y con el regreso a la universidad. Mientras tanto, si no hay alguna otra duda, pues nos seguimos comunicando ahí por WhatsApp.
Gracias, Sí, Inge. pero Una pregunta, mañana ¿qué va a la subir última este clase archivo? va. ¿Qué manda? ¿A qué hora va a subir este archivo? Así lo copio de un solo. Este archivo. Sí, sí, Inge. sí. Lo El voy que a subir acabamos de por hacer. la tarde porque como tengo que dar física al rato. Ah, bueno. Ujú. Entonces ahorita voy Ah, a bueno. terminar mi problema de física y lo voy a subir después de las 4 de la tarde, ¿verdad? Si puedo Ah, subirlo bueno. antes de las 4 de la tarde, se lo subo. Bueno, gracias. Bueno.